las 8:19 en este Gobierno de la Mañana, edición del jueves 24 de marzo de este año 2022. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta hermosa mesa de debate. Buenos días, don Álvaro Albelo, hijo. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Miren, en estos momentos hay un debate muy interesante alrededor de la propuesta que hizo el gobierno de promover una ley para el desmonte de una serie de barreras arancelarias, sobre todo que facilite la importación de productos de origen agrícola en la República Dominicana. Y obviamente eso crea un debate porque afecta intereses, afecta a sectores y favorece a otros sectores. O sea, ¿quién favorece las importaciones? Obviamente que al sector comercio. Ustedes saben que yo tuve una relación muy de cerca, muy estrecha con Jacobo Masluta, y yo recuerdo que en una ocasión, precisamente hablando del sector agropecuario, Jacobo decía, en ese momento había fax, que si se llevaban de los gringos, decía él, de repente aquí era mejor tener una oficina con un fax importando productos agrícolas que incentivando la producción agrícola. O sea, estamos hablando del año 1986, en esa época había fax y todas las transacciones que se hacían era generalmente a través de esas oficinas. Pero además, Felipe, el impacto hasta cierto punto, hay que decirlo así, negativo que tienen las importaciones, porque no generan la misma cantidad de empleos que genera la producción nacional. Porque, por ejemplo, tú tienes, para tú importar un determinado producto de cualquier país del mundo hacia la República Dominicana, tú necesitas un almacén, necesitas tal vez un operador de montacargas, 2 o 3 empleados más y una secretaria, no con un fax ahora, sino con una computadora, con correo electrónico, con un escáner, una impresora, ¿verdad? Para hacer los pedidos, hacer las compras y traerlos al país. No genera la misma dinámica de empleo ni de trabajo. Aun cuando la mayoría de esos bienes igual se venden por los mismos detallistas de la producción nacional, o sea que... Sí, pero en el campo no. Pero hay un asunto, al que quería referirme, Felipe. Qué bueno que mencionaste a Jacobo Masluta, que fue uno de los primeros líderes en este país que habló de eficientizar el tamaño del Estado. Recuerdo que hablaba mucho de la eficiencia, de hecho escribió sobre ese tema. Mira, la teoría de la eficiencia. Y cuando un producto es más eficiente entre su fabricación o producción y su llegada al último consumidor, es natural que tenga ventajas para el consumidor. Yo siempre que hablo de este tema, yo pienso, ok, ¿y el consumidor dónde lo ponemos? Es decir, ahora voy con un esquema justo, porque las leyes de la económica no se engañan, es como la física. Si tú derribas barreras arancelarias para que productos entren y beneficien al consumidor final, lo cual para mí es bueno, se debe ser justo y eliminar barreras de costos internas para que se produzca competencia. Lo digo porque hay gente que también critica esto, es decir, facilitar la entrada de productos que pueden ser más baratos, que pueden llegar al consumidor final a un mejor precio, sin exigir lo otro, y es que también se generen mejores condiciones de inversión y producción, quizás en esos mismos bienes, quizás en otros, pero pensemos en el consumidor final. Si el consumidor final es beneficiado, yo lo apoyo. Pero ahí voy ahora con el tema del consumidor final, que todo el mundo lo apoya porque la gente lo que quiere es producto barato. Y bueno, ¿ahora qué pasa, por ejemplo, con nuestros competidores internacionales? O sea, ¿cuál es el trato que Estados Unidos le da a su granjero? O sea, nosotros entonces estamos comparando la economía agrícola nuestra con la economía agrícola norteamericana. ¿Qué representa un granjero para los Estados Unidos? Con tasa cero de intereses, implementos y maquinaria, una economía agrícola totalmente extensiva, eficiente, moderna, donde un solo individuo es capaz de producir millones de quintales de maíz en términos relativos en una granja, y él solo con su maquinaria moderna reduce los costos y un solo hombre te produce esa cantidad. ¿Qué pasa con el campo nuestro? Entonces nosotros vamos ahora a poner a competir a los productores locales, donde tenemos una economía totalmente expansiva en la República Dominicana, no extensiva.
donde tú tienes, por ejemplo, produciendo tal vez 10 botellas de leche en 10 tareas de tierra. En 10 tareas de tierra de pasto tú produces 10 botellas de leche. Cuando en una granja de pasto en Estados Unidos, probablemente con X cantidad de pies cúbicos cuadrados y una parcela de X cantidad de tierra, que yo lo vi también en Suiza, te producen cientos de botellas de leche porque tú tienes una granja agrícola. A eso que me refiero, me decía. Sí, Felipe, en el mismo orden, tu planteamiento y esa preocupación, creo que la compartimos todos. Felipe, tú has sido constante en eso y el mismo Nayib, en cómo pudiera impactar algún tipo de incentivo, reducción de aranceles en la producción local. Creo que nadie es ajeno a eso y el impacto que genera una reducción de la producción agrícola local. Sin embargo, desde la implementación o desde el anuncio de la implementación de este desmonte de aranceles, se ha dicho que es circunstancial y que es a consecuencia de la situación especial de la guerra y que se hará una evaluación para realizar estas importaciones conforme a la realidad del mercado. Ese es el argumento político, que yo no tengo por qué ni siquiera debatirlo. Pero yo lo que te estoy diciendo es el fin de la... yo lo entiendo, porque es el argumento, esa es la motivación. Yo no me estoy refiriendo a la motivación. Yo me estoy refiriendo porque nosotros aquí tuvimos la PL 480. Y la PL 480 que nos la impusieron a nosotros, aquí venían alimentos muy baratos. Y es verdad que el consumidor tenía grande cantidad de alimentos muy baratos. Y destruyó la parte de la economía agrícola de la República Dominicana, la PL 480, porque todo el excedente de la producción agrícola de los Estados Unidos se vendían en estos países en competencia totalmente desleal, con unos dumping extraordinario que afectaba a la producción local. A eso es que yo me estoy refiriendo. Entonces, esto es contraproducente con lo que no ha dicho el sector agropecuario, porque ahora yo estoy sorprendido. Porque en esta misma mesa el ministro de Agricultura, Limber Cruz, nos ha dicho a nosotros, tenemos excedente de producción de plátano. Y el plátano se está vendiendo en finca a 2 pesos. ¿Lo dijo él aquí o no lo dijo? Tenemos excedente de producción de arroz, una producción de arroz récord en la República Dominicana. Es más, tenemos más arroz que nosotros tenemos que consumir. ¿Lo dijo o no lo dijo el ministro de Agricultura? Tenemos una producción de pollo extraordinaria y nosotros no tenemos problema. La única dificultad que tenemos en este momento es con el cerdo por la fiebre porcina africana. Y si nosotros tenemos una economía agrícola tan eficiente, con precios tan baratos, ¿por qué entonces vamos a abrir ahora la compuerta de las importaciones para diezmar más la producción agrícola? Usted sabe la cantidad de hombres y mujeres que depende de la producción agrícola en la República Dominicana. Pero Felipe, por ejemplo, los cebolleros dijeron hace unos cuantos días que no hay necesidad de importar cebolla hacia la República Dominicana, porque ahora en los próximos días empieza una cosecha bastante importante de los cebolleros de diferentes partes del país. Sobre todo, ustedes saben que en la zona de San Juan, ahí en Vallejuelo, específicamente en Jorjillo se siembra mucha cebolla en esa zona. Ahora también en Palenque están sembrando. También en esa zona de Palenque, y que no hay necesidad de traer cebollas al país. Pero ahí, Felipe, la parte que yo digo, bien, queremos medidas que de alguna forma impacten en beneficio de las clases medias, que ese es el discurso, y que el aumento de los precios, que la inflación no afecte a los ciudadanos, pero luego cuando se toman esas medidas... Entonces quiere proteccionismo. Que es exactamente... No, bueno, yo lo que quisiera saber cuál es la postura, porque como dicen por ahí, palos sin boga y palos sin boga, ¿cuál es la alternativa que tú No, propones? es que yo lo que estoy poniendo, las medidas que las pueden tomar, porque los que están gobernando toman la medida que quieran tomar. Yo aquí no estoy aquí para trazarle pauta a nadie. No, pero tú eres yo lo único que estoy haciendo... Muy conocedor, muy sabio y que tiene mucha experiencia en Estado. Y lo que quiero quizá es entender cuál es... Si yo fuera gobierno, yo te dijera lo que yo haría. Pero tú eres oposición. No, pero ese es el rol de la oposición, plantear alternativas. Yo te diría lo que haría. Ahora, lo que yo estoy viendo en esto es un discurso contradictorio en lo que dice el jefe del sector agropecuario y lo que está planteando el gobierno central. Pero contradictorio yo siento, Felipe, en los planteamientos que hacen ustedes, porque los critican pero no plantean soluciones, pero es la parte que yo veo. Vamos a ver si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Okay. Cuando yo estoy planteando los niveles, estoy planteando con datos, porque no fui yo que dije que nosotros tenemos capacidad en la República Dominicana, escúchame, pero por Dios,
No hemos dicho nosotros que tenemos capacidad alimentaria en la República Dominicana. No hemos dicho nosotros que tenemos suficiente producción de arroz. No hemos dicho que tenemos suficiente producción de plátano. No hemos dicho, ahora mismo dicen los productores avícolas del país, que están produciendo en este momento 18 millones de pollos mensuales, que estamos hablando de 260 millones de unidades de huevos mensuales que se están produciendo aquí en la República Dominicana. No soy yo que lo estoy diciendo. Eso es parte de la motivación del ministro de Agricultura, Limber Cruz, como parte de la política pública en materia agropecuaria. No soy yo. Ahora, concomitantemente con eso, el gobierno central dice, tenemos que importar productos agrícolas para bajar los precios. Y yo te digo, para bajar los precios no se necesita tumbar los aranceles. No se necesitan tumbar los aranceles. Aquí lo que hay que tumbar te digo que es el costo de flete de los insumos que provocan ese incremento en los precios de esos productos. O no es más fácil tú agarrar y decir, vamos nosotros a bajar el costo de flete. Pero se anunció un incentivo a los fertilizantes. Pero escúchame lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que tú estás dando por válida las medidas del gobierno. Pero escúchame lo que yo te estoy diciendo. No es más fácil tú abaratar los costos de producción, garantizar el empleo en el campo y garantizar comida asequible a todos los sectores de la sociedad dominicana que tú abrir la compuerta de las importaciones. Tú sabes lo que implica abrir la compuerta de las importaciones, el impacto negativo que eso va a tener en la industria avícola, en la industria porcina de la República Dominicana, el impacto que va a tener en la industria lechera, en la industria ganadera, en la industria láctea, en la producción agrícola de la República Dominicana. Y no es mejor hacer un sacrificio, si no quieren hablar de sacrificio fiscal, por lo menos de reducción de costo de las importaciones de esos insumos que son en estos momentos lo que están provocando el incremento de esos productos de primera necesidad, que no lo negamos, porque aquí nadie puede negar de que el incremento de los commodities en los mercados internacionales, como la soya, el núcleo, el maíz. Por fin lo reconoce. No, siempre. Lo reconoce, no me provoque. No siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Ahora, una cosa es el incremento. No inciden en nada. Una cosa es el incremento de los costos de producción que genera ese aumento. Una cosa es esa, que tú puedes perfectamente a través de políticas públicas internas provocar una reducción de esos costos de producción. Y otra cosa es tú abrir las compuertas de las importaciones. Porque cuando tú abres la compuerta de las importaciones, no solamente, como bien dice José Luis, tú estás alimentando un pueblo. Tú estás empobreciendo también ese pueblo que es el sustento de hombres y mujeres del campo que viven de esa producción, que viven de esa vaquita lechera, que viven de ese cerdito, que viven de esa granja de pollo, que viven de esa plantación agrícola, ya sea a través de la producción de plátano, la producción de arroz o producción de ajo, de cebolla o de lo que tú quieras. Entonces, es el impacto que tú sabes que aquí el sector que mayor empleo genera en este momento es el sector agropecuario en la República Dominicana. Porque nosotros no tenemos un sector industrializado en la República Dominicana. Aquí lo que hay un sector prácticamente con una economía de servicio. El sector servicio, claro. Y después el sector servicio, el sector agropecuario. Entonces, el sector que te genera mayor nivel de ingreso, mayor nivel de estabilidad social, tú lo vas a golpear ahora. Como ocurrió en el año 1984, cuando le colocaron un 36% ad valorem a las exportaciones agrícolas y abrieron los mercados a través de la ley pública 480. Inundaron los mercados de la República Dominicana de todo el excedente agropecuario de los Estados Unidos. O como hicieron en el año 2004, que le colocaron un 5% a las exportaciones. Y no hay un solo gobierno del PRD-PRM que no fastidie al sector agropecuario cada vez que llegan al poder. No lo hay en términos históricos. No lo hay. Cada vez que llegan al poder, fastidian al sector agropecuario, colocándoles grandes cantidades de cargas impositivas y no hacen absolutamente nada para relanzar la economía agrícola, para modernizar la economía agrícola, que eso es lo que debemos nosotros empeñarnos. Como mismo se cogen préstamos para una cosa, decir, vamos a coger 5,000 millones de dólares, vamos a modernizar el campo, vamos a eficientizar la producción agrícola, vamos a disminuir los costos para garantizar mayor nivel de productividad a los más bajos costos posible. De eso es que se trata. Ahora, si lo quieren hacer, perfecto, que lo hagan, pero yo voy a estar al lado de los productores.